Saludos queridos estudiantes de la Palabra de Dios, qué bendición nuevamente poder reunirnos a través de este medio de comunicación para estudiar juntos la revelación, aquello que el Señor quiere darnos a través de su palabra. Te bendecimos y te alentamos a seguir adelante con el acompañamiento de estos estudios. Viviendo la Palabra, este programa es un esfuerzo de la comunidad ministerial de las iglesias Lifehouse para poder difundir los estudios bíblicos que compartimos con nuestra comunidad de fe. Si a ti te interesa en algún momento o estás en la posibilidad de asistir presencialmente, nuestra iglesia se encuentra en Cipreses de Curriabat y sería un privilegio recibirte. Además, agradecemos a Life FM, nuestra emisora de radio, por la divulgación también de este estudio y también porque bendice a todos aquellos que a través de las ondas de la radio pueden acompañarnos. Gracias también a ustedes, porque finalmente un estudio bíblico tiene sentido si hay estudiantes que anhelan conocer de la palabra de Dios. Pues bien, hoy estamos en el estudio número 14 de nuestra serie Introducción al Apocalipsis y el mensaje a las 7 iglesias. Es la semana número 14 que nos reunimos para estudiar acerca de esto y corresponde la segunda parte del estudio de la carta a la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel. Qué bonito el apelativo que se da a esta iglesia. Acompáñenme a leer la carta que la encontramos en el capítulo 3 de Apocalipsis, los versículos del 7 al 13. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En nuestro estudio anterior pudimos revisar todos los atributos que se manifiestan del autor de la carta, que como hemos ratificado una y otra vez, el autor de esta carta y de todas las cartas es el mismo. Perdón, es el Señor Jesús. Pero en cada carta se manifiestan o se resaltan algunos atributos. Ser el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, que abre y nadie puede cerrar y cierra y nadie puede abrir, fueron condiciones que estudiamos en la semana anterior, que por cierto está disponible en las grabaciones en nuestros canales de YouTube y también en el Facebook de nuestra iglesia. Hoy nos corresponde seguir este sistema de estudio hablando un poquitito de la iglesia. Vamos a hacer dos cortas referencias porque en el elogio tenemos que detenernos un poco más. Primero recordar que la iglesia de Filadelfia, como otras iglesias de las 7 de Apocalipsis, que no tienen ninguna otra aparición en el relato bíblico, seguramente fue fundada por el apóstol Pablo en ese espacio ministerial que se refiere Hechos 19:10. Dice así: esto continuó por espacio de 2 años, el trabajo de Pablo en aquella zona. De modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Seguramente aquellas 7 iglesias que estaban en el camino mayor de la provincia de Asia fueron fundadas desde esta actividad ministerial del apóstol Pablo. Tal vez una referencia histórica acerca de la iglesia de Filadelfia, porque no en vano se le llama la iglesia fiel. Oigan el siguiente comentario. Algunos cristianos de Filadelfia fueron martirizados con Policarpo en Esmirna. Cuando estudiamos la iglesia de Esmirna hubo una referencia al martirio de Policarpo y vimos una gran enseñanza del carácter de aquella iglesia de Esmirna reflejada en este santo Policarpo. Pero hubo otros de Filadelfia que fueron martirizados con él.
dice el relato, la iglesia permaneció durante siglos. A pesar de esa contradicción por el martirio, se mantuvieron. Los cristianos en Filadelfia permanecieron firmes, incluso luego de que la región fuera conquistada por los musulmanes. Finalmente, sucumbe esta iglesia en la mitad del siglo XIV. Y entonces la iglesia fiel de Filadelfia fue una iglesia que supo mantenerse honrando al Señor en medio de grandes dificultades. ¿Saben, mis queridos estudiantes? Esto es una enseñanza espiritual. Hay formas, a pesar de las adversidades más terribles, de mantenernos honrando y en fidelidad a nuestro Señor. A partir del versículo 8 inician el elogio y las promesas que el Señor Jesús establece a esta iglesia. Acompáñenme a leer nuevamente y van a aparecer resaltados en los textos los diferentes elogios y las diferentes promesas que el autor establece. Leamos el versículo 8. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas. Ahí hay un resaltado. Pero has obedecido mi palabra y no has renegado mi nombre. Otro resaltado. Voy a hacer que las de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Todo esto es un elogio y una promesa resaltada. Ya que has guardado mi mandato de ser constante. Otro resaltado, un elogio. Y yo por mi parte, aquí una promesa, te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Versículo 11, vengo pronto. Qué hermoso, porque en el relato de la carta encontramos estos atributos del Señor. Ahora, permítame, como es una forma que hemos utilizado en otras ocasiones de estudiar un texto, ir desgranándolo o partiéndolo en unidades más pequeñitas, en partes más pequeñitas del texto, para poder extraer todo el mensaje que el Señor quiere darnos en él. El primer elemento, el primer elogio que establece el Señor Jesús acerca de esta iglesia. Dice así, ya sé que tus fuerzas son pocas. Y permíteme compartir un texto que se relaciona con esto. 1 Corintios capítulo 1, verso 26. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Por cierto, mis queridos estudiantes, este pasaje está en el texto que estamos estudiando en Tiempo con Dios. Estamos estudiando 1 Corintios. Por eso tenemos el libro aquí con nosotros en el escritorio para recordarnos la importancia también de la vida devocional. No somos sabios, somos simplemente humanos, ni poderosos, ni de noble cuna. Esa es la realidad. Era la realidad de los miembros de esta iglesia de Filadelfia y también nuestra realidad. 2 Corintios capítulo 12, verso 10. Dice, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando el Señor dice, sé que tus fuerzas son pocas, también está dando un mensaje que es muy importante. Él está diciendo que en esa condición de reconocer nuestra debilidad es el mejor ambiente, el mejor ecosistema para que se manifieste la gracia de Dios en nosotros. Por lo tanto, el apóstol decía, yo me regocijo en todo esto. En la mejor condición, el mejor estatus en el que podemos vivir para recibir la gracia y la gloria de Dios tiene que ver con los momentos en que se manifiesta mi debilidad o la persecución sobre mi fe. Y por eso es que el Señor les reconoce, sé que tus fuerzas son pocas. El Señor Jesús también les reconoce, has obedecido mi palabra. Vea qué interesante. En contraste a la debilidad está la fuerte obediencia. Job capítulo 23, verso 12. Dice así, no me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. Y era un versículo que ya habíamos repasado antes y tiene que ver con la obediencia de Job en medio de la aflicción, de la persecución y aquel detalle importante del juicio de sus amigos. Él estaba siendo defraudado por sus amigos que no le estaban manifestando un amor sincero. Solo para que lo resaltemos, mis queridos estudiantes.
Los momentos en que las personas están atravesando circunstancias difíciles es cuando más amor y misericordia debemos manifestar, no como los amigos de Job. Martín Lutero, hablando acerca de la obediencia, que es este segundo atributo de la Iglesia de Filadelfia, decía lo siguiente, en una frase de Martín Lutero ante el juicio del emperador: mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Y hay que entender, mis queridos estudiantes, que esta obediencia firme de la Iglesia de Filadelfia era una obediencia militar. Así debemos de obedecer la palabra de Dios, de una forma militar, condescendiente, como si estuviésemos presos de la obediencia, presos de la palabra de Dios. Y me encanta escuchar, porque Martín Lutero usa esta frase en los momentos de mayor tensión sobre su vida y sobre su vida ministerial. Incluso estaba en peligro su vida cuando él tenía que presentarse en las dietas ante los embajadores del Papa y del Emperador y defender la verdad. Qué privilegio tenemos, hermanos, de poder defender la verdad. Además de decirles, sé que tus fuerzas son pocas, sé que has obedecido mi palabra, el Señor le dice a la iglesia, no has renegado de mi nombre. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Es muy interesante que en el Apocalipsis, en este maravilloso libro lleno de símbolos, lleno de escatología y aún de imágenes del porvenir, de la eternidad con el Señor Jesús, hay una mención especial a aquellos que perseveran en obediencia, aquellos que decidieron mantenerse firmes. Y Apocalipsis 14, 12 es uno de los pasajes más hermosos donde entendemos que Dios reconoce la fidelidad. Es decir, la fidelidad al Señor, la obediencia al Señor no es en vano, es una obediencia con recompensa y con propósito. La vida de honra al Señor tiene una consecuencia eterna, un galardón que nos espera dar el Señor a aquellos, como las que perseveraron los santos. Hebreos capítulo 12, versos 2 al 4. Dice así: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y es que este hermoso pasaje del capítulo 12 de Hebreos nos permite entender dos conceptos espirituales que son muy importantes. El primero es que nos explica cómo el Señor Jesús soportó la cruz, es decir, cómo mantuvo obediencia y mantuvo honra al Padre a pesar de enfrentar la mayor angustia y dolor que jamás un ser humano haya experimentado. Y es que Él se fijó en el gozo que le esperaba. El gozo de nuestro Señor Jesús es la salvación que nos podía dar a través de ese sacrificio del santo y del justo. Entonces Él vio aquello y vio una cosa mayor. Me recuerda aquel pasaje hermoso de Hebreos 11, donde dice que todos aquellos hombres de la fe saludaron como a lo lejos, veían la recompensa eterna. A ver, mi querido hermano, la primera enseñanza de este pasaje de Hebreos es que no podemos tener una perspectiva del presente, una perspectiva de la vanidad actual. Tenemos que tener puesto la vista en aquella cosa, vista en la eternidad. Y lo segundo es que el versículo, principalmente el versículo 4 de Hebreos 12, señala claramente que tu lucha y la mía para honrar y mantenernos fieles al Señor ni se acerca. No nos tocan los sacrificios tan grandes que vivió nuestro Maestro. Gracias a Dios por eso, porque Él vivió aquello hasta lo sumo. No han tenido que resistir a la sangre. La siguiente frase, el siguiente elogio y promesa que establece el autor para la iglesia de Filadelfia dice así:
Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. También es un pasaje rico en enseñanzas. La primera tiene que ver con Romanos capítulo 2, versos 28 y 29. Dice así: lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Así que es judío así, al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Romanos 11, 25 al 27. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera todo Israel será salvo, como está escrito: el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Y en esta figura, al leer estos dos pasajes de Romanos, entendemos que el apóstol Juan está transmitiéndonos un mensaje en esta carta a la iglesia de Filadelfia sobre la inutilidad de las prácticas religiosas o tradicionales. No, la salvación es del Señor Jesús, no de las prácticas. Y en aquel momento era un tema para la iglesia cristiana por enfrentar el judaísmo, o más bien aquellos judaizantes que querían meter tradiciones de la ley mosaica, más bien de la parte levítica de la ley, de la parte de los sacrificios, que ya no tenían sentidos porque Cristo ya había muerto por nosotros. Y aquí claramente establece en la carta a Romanos que Jesús, el pacto que establece con nosotros, es de perdón de nuestros pecados a través de su sacrificio y no de nuestras condiciones o de nuestras acciones. Esto es importante aún hoy para la iglesia, porque si hace 2000 años el tema eran los judaizantes, todavía hoy hay polémica dentro de nuestras iglesias porque se quiere señalar la salvación como relacionada con algunos actos o prácticas. Y la salvación es solamente a través de Jesús. No tiene que ver con las acciones o las obras que voy acá. Y en esa frase, vayan y que se postren a tus pies, está reconociendo que aún el pueblo judío, tradicionalmente legalista, con una espiritualidad basada en los símbolos, va a terminar reconociendo que la salvación es a través del Señor Jesús. Zacarías capítulo 12, verso 10, un texto del Antiguo Testamento. Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Llorarán amargamente, como quien llora por su primogénito. La salvación es a través del Señor Jesús, aún para el pueblo de Israel con todas sus tradiciones. El siguiente elogio y promesa que establece el autor para la iglesia dice: te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo para poner a prueba a los que viven en la tierra. Y aquí hay un tema muy puntual que tiene que ver con el lenguaje del Apocalipsis. Porque cuando se usa el mundo entero o la frase los habitantes de la tierra, podemos relacionarlo con figuras de Apocalipsis. Permítame compartir algunos pasajes. Apocalipsis capítulo 6, verso 10 dice: gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces, cuando dice el mundo entero, se refiere al mundo no creyente que va a enfrentar el juicio. Y aquí hay un reclamo de aquellos mártires pidiéndole justicia al Señor Jesús, que no es un tema que tenga que ver con Apocalipsis solamente, pero la justicia del Señor. Y el Señor no pasará por inocente aquel que no le haya aceptado. Y también el Señor juzgará a aquellos que han hecho sufrir a sus hijos y a aquellos que les han maltratado. El juicio delante del Señor es una realidad. Apocalipsis capítulo 8, verso 13. Seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente: ¡ay! ¡ay! ¡ay de los habitantes de la tierra cuando suenen las 3 trompetas que los últimos 3 ángeles están a punto de tocar! Y también hay un tema de ese juicio
que cubre a todas las naciones. Apocalipsis 11:10. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos, porque estos dos profetas le estaban haciendo la vida imposible. Y aquí se empieza a construir un escenario escatológico, ¿verdad? Eso quiere decir una iglesia firme en medio, habiendo salido de una gran tribulación que va a venir sobre el mundo entero. Pero Dios guardará a su iglesia. Te guardaré de la hora de la tentación, dice la carta a Filadelfia. Apocalipsis capítulo 17, verso 2. Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su moralidad. Ok, el Señor está prometiendo guardar a su iglesia de la hora de tentación para todo el mundo. Hay un par de explicaciones, ¿verdad? Teológicas, doctrinales sobre eso, que tienen que ver cómo Dios va a proteger a su iglesia de esa gran angustia y de ese tiempo donde va a venir el juicio sobre el no creyente. No tengo la oportunidad de poder desarrollar las posiciones teológicas sobre esto, pero es claro que el mensaje de la iglesia de Filadelfia es que el Señor guardará a su iglesia. En esa hora el Señor la guardará. Podría ser retirándola, arrebatando a su iglesia, o podría ser teniéndola guardada en medio de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 17, verso 2. Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Sí, es que el mundo entero es un mundo rebelde contra Dios. Eso es claro en la carta a Filadelfia. Cuando dice que el Señor va a guardar a su iglesia, está contraponiendo este guardar su iglesia con el juicio y el castigo al mundo rebelde. Jeremías capítulo 30, verso 7. Ay, será un día terrible, un día que no tiene parangón. Será un tiempo de angustia para Jacob, pero vean qué hermoso, pero será librado de ella. Confía, mi hermano, porque el Señor guarda a su iglesia en medio de cualquier circunstancia. Debo seguir avanzando porque esta segunda parte de Filadelfia es un poco más largo. Déjame recordar el mandato, la orden que le da el autor de la carta a la iglesia, que dice, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Sí, mi querido estudiante, hay algo de perseverancia y de esfuerzo en el galardón que el Señor tiene para nosotros. Mateo 10, 22. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Nuevamente, la enseñanza principal de la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, es la fidelidad en medio de la persecución y en medio de la angustia. Mateo 24, 12 al 13. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Nuevamente hay una exhortación de nuestro Señor para su iglesia de mantenernos firmes. Por favor, mi querido estudiante, no aflojes en la búsqueda de la verdad, en una relación personal e íntima con el Señor Jesús. No aflojes. Colosenses capítulo 1, versos 21 al 23. En otro tiempo ustedes, por su actitud y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables, irreprochables delante de Él, los ha reconciliado con el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Y debo resaltar esta frase en el versículo 23, con tal de que se mantengan firmes en la fe. Hay un mandato a aferrarse. Sí, hay un mandato al esfuerzo, a vivir conscientes, a trabajar en medio de esas circunstancias difíciles. Santiago, capítulo 1, verso 12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado
recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Sin pretender hacer un análisis muy profundo de este verso, debo pedirte, mi querido estudiante, que reflexiones en que la obediencia y la fidelidad a Dios no es en vano. Hay recompensas, hay galardones que Dios entrega a sus hijos relacionados con su obediencia y su fidelidad. La salvación de Dios es una salvación que obtenemos por gracia, pero el galardón que Él nos ofrece tiene que ver con nuestra fidelidad a Él. Un par de versos finales para cerrar el estudio de la carta de la Iglesia de Filadelfia, en que lo llamamos el consejo. Versículos 12 y 13. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios. Qué privilegio sostener aquel lugar donde se manifiesta la presencia del Señor. Y ya no saldrá jamás de ahí para siempre. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la Nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí está hablando que los fieles creyentes de la iglesia de Filadelfia van a ser columnas del templo de mi Dios. Eso puede ser interpretado de varias maneras, pero lo que yo quisiera enfatizar es que es un privilegio, una ocasión muy especial ser el columna, participar de la edificación del reino de Dios. La fidelidad permite eso, permite que tú participes del mayor privilegio que es servidor de nuestro Señor Jesús. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Y con eso terminamos nuestro estudio de hoy. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. El mensaje a la iglesia de Filadelfia es un mensaje a la fidelidad. Es un mensaje al esfuerzo, es un mensaje a aferrarnos a aquellos, es un mensaje para invitarte a la obediencia. Y en ese proceso de ser obedientes, hay una oportunidad para hacernos más semejante a Jesús, porque Jesús es el mayor ejemplo de la obediencia. Gracias, estudiantes, por acompañarnos en el estudio del mensaje a la iglesia de Filadelfia. Nos queda solo una iglesia. Y va a ser una cosa maravillosa terminar esta serie. Tenemos 2 estudios más. Pero yo quiero invitarte a que te puedas comunicar con nosotros, ya sea que reportes tu participación o nos hagas llegar consultas acerca del tema que hemos dado al correo viviendolapalabra@life.cr. Escríbenos. Va a ser un gusto contestarte, atender tus inquietudes, orar por ti. Te bendigo, mi querido hermano. Sigue adelante en el estudio de la palabra del Señor.